3:39 hora de nuestro bloque económico. Hay dos sectores que durante la pandemia, sobre todo durante la época dura de la cuarentena, sufrieron muchísimo. El primero es el de los restaurantes, ¿no? Todo el sector restaurantero que tuvo que cerrar puertas, luego atender a través del delivery, que no cubría incluso los gastos básicos del negocio, sufrieron mucho. Tanto así que, sobre todo los más pequeños, incluso tuvieron que cerrar muchos. Y el otro es el del turismo, ¿no? Que fue ya de las últimas actividades que se ha reactivado, que estuvo parada prácticamente 2 años. También con las consecuencias de que muchas empresas, sobre todo las pequeñas, tuvieron que ir cerrando y dedicarse a otros rubros porque ya la situación era insostenible. Ante esa realidad, lo que se ha propuesto es que restaurantes y empresas de turismo, las MIPES de turismo, las medianas y pequeñas empresas de turismo, solo paguen 8% de IGB. Y nos preguntamos, ¿esta será una medida adecuada que ayude verdaderamente a este sector a renacer de las cenizas causadas por la pandemia? Vamos a conversar con Raúl Odría, profesor de SAM Business Law, para que nos dé sus pareceres. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido en Contacto. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas tardes. Esta es una nueva carta que se juega para tratar de ayudar en algo, sobre todo a los pequeños negocios, ¿no? Del sector restaurantero y del sector turismo, que obviamente fueron muy golpeados durante la pandemia. ¿Tú crees que va a ser efectivo? Definitivamente va a servir, pero como tú has adelantado, solamente va a ser un apoyo complementario y no integral a lo que realmente necesitan las MIPES en el Perú, y no solamente la de turismo, sino en general. Además, el beneficio de esta tasa especial no está bien entendido. Yo te explico rápidamente por qué. Cuando tú vas a un restaurante, pides un plato de comida, digamos, para dar un ejemplo didáctico, 100 soles, y te van a cobrar más el IGB 18%, ¿correcto? Entonces vas a pagar 118 soles. Esos 18 soles no lo asume, no lo paga de su bolsillo la empresa, el MIPE, el restaurante, no, sino se lo traslada al consumidor. El cliente. Entonces, claro, no sale de su bolsillo. Entonces, lo que se está haciendo aquí es reducir ese impuesto, esa tasa impositiva. Entonces va a pagar 108. Pero en realidad, como ves, es una medida que puede beneficiar, pero enfocado en otros ámbitos y no tanto en los restaurantes, que es lo que te quiero describir ahora. Va a apoyar más, por ejemplo, a las empresas de servicios turísticos, de catering, hoteles. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas, cuando emiten sus facturas, no la cobran inmediatamente, sino la pueden cobrar 1, 2, 3 meses después. Y ese IGB que tienen que pagar obligatoriamente el mes siguiente sale de los bolsillos, sale de las arcas de las empresas, y es ahí donde se desfinancia. Entiendo yo que un mejor apoyo hubiese sido regular ese tema, ya dejar sin efecto las detracciones que vienen de la época del gobierno Toledo, modificar la obligación de tener que pagar el IGB. Habían proyectos de leyes en el Congreso anterior, ¿no es cierto?, respecto a esto, que el IGB se pague cuando se cobra en realidad, cuando se cobran las facturas. Correcto. También lo hemos conversado en el pasado, es correcto. Debería aplicarse el principio de lo percibido. Es decir, te pagan la factura, yo pago el IGB. Si no, ahí es donde sufren las empresas, ahí es donde generan las cobranzas de SUNAT, las cobranzas coactivas. Ya hace poco ha sido aprobado en el Congreso, en este Congreso, la norma que obliga a pagar dentro de 30 días las facturas también emitidas por las MIPES. Pero como es, en vista al contexto que tú has descrito de 2 años parados, las empresas que no sobrevivieron están a duras penas en esta situación. Entonces, claro, es complejo. Porque tú estás poniendo en el panorama de que tú vas a poner de tu bolsillo y que efectivamente esa factura en el futuro sea cancelada, pero con esta situación de crisis, incluso tú pagabas y luego no te pagaban a ti, entonces era pérdida doble, ¿no? Exactamente, tú lo has descrito, y ese es uno de los problemas que tienen la mayor cantidad de empresas en Perú, y sobre todo las pequeñas. Además, no nos olvidemos un tema que hemos conversado también. Esto ayuda a la empresa formal
que es menos del 30% de la economía peruana. Esto no alcanza la informalidad, que son los que deberían aportar. Eso es un punto importante. Un segundo punto importante es que, y son normas que también están reguladas, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales deberían tener una mayor ejecución y contratar obligatoriamente a las empresas MIPES de sus regiones, de sus jurisdicciones municipales, y así impulsarlo. Un poco para redondear, esta medida va a ser positiva, pero es solamente un punto adicional a un plan integral que debe hacerse para poder ayudar a que las MIPES no desaparezcan. Más aún, estoy viendo ahora en la pantalla las imágenes de Cusco, con las decisiones erradas que hubieron, por ejemplo, en el último Semana Santa. Eso no apoya en absoluto al turismo ni al impulso de las empresas MIPES ahí. Peor aún, con el aumento del sueldo mínimo en una norma populista sin un estudio técnico, eso tampoco apoya. Entonces, si bien es cierto, por un lado han sido medidas del Poder Ejecutivo, y en este caso es un proyecto por ser todavía o te obliga a pasar de la formalidad a la informalidad, ¿no? que es terrible. Y apoyarse mutuamente, ¿no? Claro, y te obliga a esto que digo, tal vez estás en la formalidad, pero ya es insostenible y tienes que pasar de la formalidad a la informalidad. Y eso es lo que apuntan toda esta serie de regulaciones en contra de las MIPES. No pueden soportar la presión, saltan de la formalidad a la informalidad y sigue creciendo este grupo de empresas que no aportan un sol en tributos al Perú y lamentablemente son empresarios pequeños que pujan por salir adelante y por sobrevivir y no tienen ningún apoyo del Estado en ese sentido, ¿no? Debería, como te digo, generarse una serie de políticas integrales, no solamente de bajar los impuestos, los tributos, porque pues, en este caso te lo he escrito, realmente no va a incidir directamente. No se ha dicho nada, hay que ver que se promulgue la ley sobre los servicios y bienes que van a comprar estas empresas de restaurantes y hoteles, que van a seguir pagando 18%. O sea, ellos sí lo pagan y van a recibir un porcentaje menor. Entonces, ahí también parece que el espíritu podría haber estado en que si cobras menos IGB, tus productos van a ser más baratos y más consumidos, por ende. Podría ir por ahí el espíritu de este proyecto, ¿no? Sí, pero lo más probable es que no se reduzca, sino porque la MIPE va a seguir cobrando el costo de su servicio o de los bienes que venda y una ganancia, y simplemente va a trasladar ese 8% al consumidor. Otro tema que podría evaluarse, y lo mencioné en la época de la pandemia, es que en estos casos de MIPES se permita la devolución del crédito fiscal. Muchas de estas empresas tienen crédito fiscal IGB que han pagado por los bienes y servicios que han contratado y que lo tienen ahí y que ni siquiera lo pueden utilizar porque sus negocios se han detenido a la mínima expresión. Podría evaluarse que se devuelva o una parte para que tengan liquidez y puedan seguir operando en vez de que esté estático. O como ya adelanté, dejar sin efecto el tema de las extracciones, que fue una medida de recaudación inmediata, pero que ya han transcurrido décadas de subsistencia y no debería seguir vigente. Correcto. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos vemos. Muy buenas tardes. Raúl Odría, profesor de Sun Business Law, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.